¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pelotazo, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como digo, a su casa, aquí a la ventana que abrimos siempre al fútbol modesto. Ayer dábamos los resultados y las clasificaciones de todas las categorías del fútbol amateur en Asturias, desde tercera división hasta la segunda regional, con todo ya en marcha, con todo ya iniciado y con algunos resultados evidentemente sorprendentes, ¿no? En todas estas categorías que vamos analizando, siempre hay alguna sorpresa, algún resultado muy contundente y bueno, pues algunas cosas destacadas también en cada categoría, ¿no? de la que tratamos y de la que hablamos. Hoy les anticipamos que bueno, que tenemos también imágenes de un partido de tercera que van a poder ver. Es una relativa sorpresa la victoria del Ciares en el campo del Covadonga, un Covadonga que marchaba invicto hasta la jornada número 6. En la jornada número 6 perdió su primer partido, fue en casa contra el Club Marino del Luanco. A la siguiente semana volvió a caer otra vez en el campo del Siero por 2-0 en el campo del Bayo, y esta semana lo hacía otra vez ante el Ceares por 0-1. Parece que no le sentó bien la primera derrota al equipo de Fermín Álvarez, y de este partido tendrán cumplida información, incluso con un penalti fallado por Jaime, ¿no? Que no suele fallar ese tipo de lanzamientos, y en esta ocasión pues le pegó en el larguero y lo escupió hacia fuera del terreno de juego. Vamos a ver, como digo, ese partido, y vamos a ver también dos reportajes, dos resúmenes, dos partidos de tercera división más que tenemos rescatado en imágenes para todos ustedes, para compartirlas con todos ustedes. Una es del Llanes, que siempre nos lo envía nuestra buena amiga en Llanes, de ese partido que se disputaba el viernes, día 12 de octubre, aprovechando la festividad del Pilar. En la mañana del viernes se disputaba ese partido entre el Real Avilés y el Club Deportivo Llanes, y también tenemos imágenes del partido que se disputaba el domingo entre el Club Deportivo Colunga y el Unión Deportiva Llanera, y que ganaba en la vuelta de José Luis Rodríguez a lo que fue su casa hasta ahora y a la que él considera como su casa. A Colunga pues vencía por 0-1, y gracias al reportaje que tiene colgado en YouTube Desiderio, pues al que le agradecemos también su trabajo y su labor en pos de este fútbol de tercera, pues también podemos recopilar ese gol, por lo menos el gol que tumbaba, como digo, al Club Deportivo Colunga. Vamos con todo ello enseguida, pero antes lo que quiero hacer es agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, a los que están ahí desde el principio con nosotros. Ahí lo tienen ya en sus pantallas: a Cárnicas La Nave, 985-740-400 es el teléfono de fábrica. También los pueden encontrar en la Plaza de Bastos de la Felguera y también en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, en esa tienda maravillosa de la Choricería 42. Bueno, pues con todos ellos y con todos ustedes vamos ya a entrar en materia en lo que fue esta jornada en tercera división, que nos deja, como decía, algunos resultados sorpresa en la categoría. Un resultado contundente, dos resultados contundentes, como es la victoria del Llanes, que mencionábamos antes, por 0-4 en el Suárez Puerta en la matinal del viernes, y el otro resultado sorpresa y sorprendente, y por lo contundente más que nada, es esa derrota del Caudal, ¿no? El Caudal pues no está acostumbrado a perder en esta categoría, tan solo una derrota llevaba contra el Marino del Luanco, también contundente por otra parte, y en esta ocasión le visitaba el Lealtad, que no había perdido ningún partido y que le endosa 5 goles al Caudal, dejando tocado al equipo de Chuchi Collado con ese 1-5 en el Hermano Santuña. Los que allí estuvieron pues hablan de mucha pegada del equipo de Villaviciosa, pero bueno, evidentemente pues es un resultado que marca, ¿no? Que deja huella también en el equipo que lo encaja, ¿no? En este caso el Caudal Deportivo. Resultado sorpresa, ya lo decíamos también, la victoria del Ceares en el campo del Covadonga, un Ceares que no sabía lo que era ganar hasta la semana pasada, y ahora lleva dos victorias. El Colunga, que perdía en Llanera y que también les dijimos antes y que teníamos imágenes. El Marino Blanco, que saca su partido de aquella manera contra el Club Siero, con una victoria pírrica de 1-0. 2-1 el Praviano gana al Madalena Morcín, y el Gijón Industrial, que se aprovecha de la endeblez del San Claudio y le endosa un 0-1 en casa. También pues destacar el Entrego, ¿no? que sigue invicto y que suma esta vez tan solo un empate en el campo del Mosconia, en el Marqués de la Vega de Anzo, con ese 0-0 en el marcador, y que le sitúa pues en los puestos altos, o que le deja en los puestos altos de la tabla. Ya no es el primero, ya no es el segundo, quería decir
al cuadro Entreguín que dirige Marcos Suárez, sino que ahora mismo se coloca segundo en la tabla clasificatoria el Club Marino del Luanco con 19 puntos. 20 tiene el Lealtad, que sigue siendo el líder, y tan solo esos dos equipos invictos en la categoría, Lealtad y el Entregu, ahora mismo con cero partidos perdidos en su casillero, ¿no? El Covadonga, ya decíamos que llevaba 0 partidos perdidos hasta la jornada 6, y desde la jornada 6 hasta la 8, o sea, esas 3, 6, 7 y 8, que lleva los 3 partidos perdiendo, con lo cual baja ya a la quinta plaza con 13 puntos en el casillero. Con 16 aparece ahí en medio encuadrado el Caudal de Mieres, que queda con esos 16 puntos. Bueno, no sé si marcando una pequeña brecha, pero todavía es muy pequeña esa brecha que hay entre los equipos de arriba y ese pelotón de la zona media, que son muchos, del Covadonga, que tiene 13, hasta el Real Avilés, que tiene 10, tan solo en 3 puntos, y hay 11 equipos, desde la posición número 5 hasta la posición número 15. Así que ahí va a dar vuelta todo muchísimas veces en estas próximas jornadas, ¿no?, que tenemos por delante. Y hablando de próximas jornadas, tenemos ya los horarios para la semana que viene, con 2 partidos adelantados al sábado, un interesantísimo Ceares Marino del Luanco a las 4:30 en La Cruz el sábado, y el sábado también, un poquitín más tarde, Lealtad San Martín. Para la jornada del domingo, el resto de la jornada con Condalpreviano, Real Avilés, Tuilla, también muy interesante. Universidad de Oviedo, San Claudio, un derbi que el año pasado se disputaba en preferente y que este año está en tercera. Los dos equipos muy necesitados en la zona baja de la tabla. Llanera Mosconia, Llanes Siero, Madalena Morcín Colunga, Gijón Industrial Covadonga, y también yo creo que el duelo más interesante de la jornada, que se va a vivir en el Nuevo Nalón y que va a aprovechar esta jornada número 9 en tercera división, entre el Entregu y el Caudal Deportivo. El Entregu, que llega, como digo, invicto, y el Caudal a ver cómo puede reaccionar después de esta derrota tan contundente contra el Lealtad de Villaviciosa. Vamos ya, sin más dilación, a ver lo que dio de sí esta jornada, sobre todo en goles, ¿no?, con esos 2 partidos, esos goles de la jornada número 8 que hemos rescatado de 2 partidos, de 2 encuentros sobre todo, con también alguna que otra ocasión en dichos partidos, en el Real Avilés Llanes y también en el Colunga Llanera. Vamos ya, cuando queráis, a ver ese vídeo de los goles de la jornada número 8.
Bueno, después de ver los goles de la jornada número 8, ya decimos que centrado sobremanera en 2 partidos, nos gustaría haber recibido alguno más, pero no pudo ser en esta ocasión. Bueno, también nos suelen mandar los del entrego, aunque en esta ocasión pues no hubo goles en Pravia en Grao entre el Mosconia y el entrego, y también, bueno, pues a veces, de vez en cuando, recibimos los goles del Caudal, aunque esta semana no nos pudieron llegar esos goles entre el Caudal y el Lealtad de Villaviciosa. Lo que sí tenemos es el reportaje. ¿Reportaje de qué? Del partido, como dijimos antes, entre el Covadonga y el Ceares, con un gol tempranero de Johnny, que ponía por delante a los de Nacho Cabo, y que, bueno, pues después el Covadonga sí que tuvo alguna ocasión, sobre todo la más clara es el penalti, lógicamente, que tiró al travesaño Jaime Álvarez, y que al final pues supone que el Covadonga no pudiera anotar ningún gol, y por tercera jornada consecutiva, como digo, pues cae en esta ocasión el equipo de Fermín Álvarez y va abandonando esos puestos altos de la tabla. Ya se encuentra, como digo, el quinto clasificado. Vamos ya a ver ese reportaje del partido que vimos el pasado domingo entre el Covadonga y el Ceares.
¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Abandonamos un poquitín, después de ver este partido, este reportaje del partido entre el Covadonga y el Ceares, abandonamos un poquitín lo que es la tercera división y vamos a bajar un escaloncín para hablar de preferente, de lo que aconteció en esta jornada número 8 en la preferente asturiana. Y es que acontecieron cosas importantes, entre otras yo creo que la más destacada es la primera derrota del Avilés Stadium a manos de un TSK Roces que, bueno, pues al final del partido, porque fue al final el gol, derrotaba al Avilés Stadium y eso le sirve al Roces para escalar posiciones en la tabla clasificatoria y dejar al Stadium relegado a la segunda posición después de que el Navarro aprovechara este pinchazo del Stadium y se coloque ahí en la parte alta de la tabla, en la parte más alta de la tabla con 19 puntos. Un Navarro que no pierde, que ganaba, esta vez por la mínima ante el Ribadedeva por 1-0, y destacar también, bueno, pues que el Urraca volvió a enderechar otra vez esa racha. El Urraca sigue siendo un equipo muy a tener en cuenta y de momento es el único equipo invicto de la categoría, el único equipo que no sabe lo que es perder, y hasta hace 4 días, hasta la semana pasada, también era el único equipo imbatido, al que es muy difícil marcarle un gol al equipo de Pablo de Tori. Yo creo que haciendo las cosas muy bien, con esa victoria ante el Berrón por 1-0 y quedando ya a las puertas del ascenso directo, ocupando esa cuarta plaza. Tercero en discordia ahora mismo es el Asturias de Blimea, que también cayó, por lo tanto, bueno, pues los únicos equipos que quedaban invictos eran esos tres, Urraca, Asturias y Avilés Stadium. Cayeron 2 de esos 3 en esta jornada, con lo cual solo nos queda el Urraca por inaugurar. Esperemos que no, por el bien de ellos, que no ocurra dentro de pocas fechas esa primera derrota del Urraca. Destacamos pues la tabla clasificatoria, con Navarro en lo más alto con 19 puntos, los mismos que el Avilés Stadium, 17 para el Asturias de Blimea, con 16 el Urraca, con 15 volviendo a la senda de la victoria también el Vallovín. El Titánico también se sitúa en la zona noble de la tabla con 14 puntos, y el Tineo, que le sigue con 13 puntos. Son los equipos que ocupan esas zonas, bueno, pues que están preparados para el asalto a la tercera división, pero bueno, todavía queda un mundo en este sentido. Destacar al Atlético Lugones, que no pierde una semana más, pero es que lo hizo en casa ante el Ribadesella, un Ribadesella que venía también bastante tocado, y los dos, con este empate, los dos momentáneamente al menos abandonan posiciones de descenso y se colocan ahí a un puntín por encima del descenso, que marcan ahora mismo el Ribadedeva y el Valdesoto con 6 puntos. Eso en cuanto a la regional preferente, que tiene partidos destacados, horarios ya para la próxima jornada, la jornada número 9 en esta categoría, en regional preferente, que sobre todo, bueno, pues destacamos el partido que va a abrochar también la jornada número 9 en preferente, y no es otro que el que van a disputar
yo creo que bueno, pues dos auténticos equipazos, ¿no? Como es la Sociedad Deportiva Lenense y el Avilés Stadium, domingo a las 6:30 de la tarde en el campo del Sotón, con un Lenense plagado de jugadores con mucho renombre y con un Avilés Stadium que bueno, pues viene de abandonar solamente en esta pasada jornada esa buena racha que llevaba de resultados que le valieron para estar esas 8 jornadas sin perder partido. Yo creo que es de los partidos más destacados, sin menospreciar o menosvalorar ese partido que va a disputar el líder en Las Tolvas, en un campo importante, contra un rival importante como es el Real Titánico y también haciendo las cosas bien, y que bueno, pues también va a ser un duelo destacado. Se va a disputar el domingo a las 16:45, misma hora y además a escasos kilómetros, porque entre Blimea y La Viana hay muy pocos kilómetros. El partido va a ser, ya digo, a la misma hora, y son dos partidos importantísimos en esta categoría, tal y como va la tabla clasificatoria ahora mismo. Y en esta ocasión se enfrentan el Asturias de Blimea y el Urraca. Ya decimos que el Asturias de Blimea abandonó su condición de equipo invicto en esta pasada jornada, y el Urraca de momento es el único que la conserva, con lo cual partido muy interesante, y además entre el tercero y el cuarto, con lo cual bueno, pues cabe un poquitín más de morbo, aumenta un poquitín más la expectación en este partido, y es pues también un partido destacadísimo en esta jornada número 9 en esta categoría en regional preferente. De primera regional pues también destacamos que lo siguen haciendo muy bien los equipos que están en lo más alto de la tabla, tanto en un grupo como en el otro. El Unión Comercial, que volvió a ganar y lo hizo de una manera muy contundente, endosándole 7 goles al Guillén La Fuerza. Le costó un poquito más al Llaranes en el otro grupo, que ganaba por 2-0 al colista, al Salas, y que bueno, pues volvía a recuperar la senda de la victoria. 19 puntos, como decimos, en lo más alto para el Comercial. En el otro grupo el líder tiene que tener 20, porque los perseguidores, que lo están haciendo también muy bien, el Luarca y el Gozón, tienen 19 puntos y son ahora mismo segundo y tercero respectivamente. Ya les adelanto que bueno, pues uno de los que nos va a visitar mañana miércoles va a ser el entrenador del Gozón. Ahora mismo, a estas alturas de campeonato y en ese grupo 2 de primera regional, pues uno de los equipos revelaciones. Yo creo que el equipo revelación ahora mismo, con esos 19 puntos y siguiendo la estela del Llaranes, que tiene 20, y del Luarca, que tiene 19 puntos, los mismos que el equipo de José Paz. Y sobre todo por la brecha, ¿no? Porque se abre una pequeña brecha en ese grupo entre el tercer clasificado, que es como digo, el Gozón, que tiene 19, y el cuarto clasificado, que es el Asturvegadense, pues hay ya 5 puntos de diferencia, con lo cual bueno, pues hay ya partido y medio, como decía el otro, ¿no? Pues entre uno y otro, con lo cual se abre esa pequeña brecha que va a bueno, pues a marcar un poquitín lo que puede ser las próximas jornadas, y por lo menos el Gozón va a vivir tranquilo en esa zona de playoff, incluso en la zona de ascenso puede ser, después de estos partidos que tiene que enfrentar. El próximo partido del líder en el grupo primero del Unión Comercial lo tiene que enfrentar al Beredi, que es uno de los equipos que está luchando por salvar la categoría, que de momento tan solo tiene 3 puntos, y en el otro grupo el Llaranes se tiene que enfrentar a las 12 de la mañana en el Muro de Zaro al Treviense. Bueno, pues hasta aquí un poquitín el repaso de lo que pudo ser tanto la tercera división, la regional preferente y la primera regional, con sus dos grupos, con todas estas categorías vistas un poquitín así a golpe de calendario también, ¿no? Porque también a estas alturas de campeonato todavía evidentemente no jugaron todos contra todos, y las cosas las está marcando un poquitín pues el calendario que te vaya tocando, ¿no? Si te toca un calendario más o menos asequible, y además con tantísima igualdad que hay en estos grupos, pues lo lógico es que dependiendo, va todo muy en el filo, y si cae el balón a un sitio o a otro, al final acaba marcándote un poquitín el devenir del partido. Vamos ya a ir terminando con el programa de hoy, con este programa de martes, con este programa que, como siempre, sirve un poquitín para adelantar lo que va a venir durante la semana, con las tertulias del miércoles y del jueves, y que sirve también un poquitín de repaso a lo que fue el fin de semana pasado, también en imágenes, con esos 3 partidos que hemos podido ver en el día de hoy. Mañana ya digo que es tiempo para primera regional y regional preferente. Estarán aquí el entrenador del Berrón y el entrenador del Gozón, los dos para hablarnos de preferente y de primera regional.
Regional, y el jueves estarán aquí representantes del Club Deportivo de Tuilla y del Club Deportivo Praviano, con lo cual tendremos una semana completita y yo que ustedes no me la perdía. Vamos, antes que nada, antes de despedir, a dar las gracias a nuestros patrocinadores con su página web, ahí la tienen, Chorizo y Queso, lachoricería.com, donde a golpe de tan solo un clic pueden conseguir todos los productos que venden en su tienda, que fabrican en su fábrica y que, bueno, pues se seleccionan en esta página para que ustedes los tengan, como digo, a golpe de tan solo un clic. Nosotros nos vamos a ir, mañana será miércoles y volveremos aquí, como digo, con Preferente y Primera Regional en el pelotazo, como siempre, a las 9 de la noche en As Asturias Televisión. No nos fallen, volvemos, hasta entonces.